el doctor Jorge Torre, que fue previo director general de COVID, también su fundador hace ya casi 25 años y ahora es el director de desarrollo. Y bueno, para introducirles un poco al proyecto transformador, COBI nace un 15 de marzo, el del 1999, con la intención de pues juntar estos dos caminos que parecían tomar direcciones diferentes, que es la conservación y la pesca sostenible. Entonces, la apuesta era traer a las comunidades, hacer conservación, hacer pesca sostenible, juntar el conocimiento tradicional con la ciencia tradicional para generar información. Sabemos que estamos en las pesquerías artesanales, generalmente se encuentran en sitios de poca información. Y bueno, nace en Bahía de Quino, Sonora. Para quienes no son de México, esta comunidad está en el norte de México y el día de hoy, a casi 25 años, COBI ya es un colectivo que trabaja con 74 comunidades de manera presencial y digital, con un impacto en 14 ecosistemas marinos. Entonces, yo quisiera, que, aprovechando que Jorge Torre nos acompañe, que nos cuentes, Jorge, ¿qué veían ustedes ese 15 de marzo? ¿Cuál era el proyecto transformador que visualizaban en ese entonces? ¿Y cuál fue la transformación que sucedió en la realidad a 25 años después? Muchas gracias, María José. Gracias por la invitación. Buenos días o buenas tardes para todos. Acá todavía es buenos días. Yo vivo en Guaymas, Sonora, aunque soy de la Ciudad de México originario. Bueno, COVID comenzó, siempre cuento esta historia, en un sótano de una universidad. Estábamos estudiando el doctorado, el doctor Luis Burillón y yo. Y fue muy interesante porque cada uno teníamos nuestros propios intereses. Yo estaba muy metido en esa época en la parte de ecología, de evolución, y él estaba muy metido en la parte de antropología, de estudios sociales, pero los dos nos llamaba, habíamos tenido pues mucha experiencia ya trabajando en el Golfo de California, trabajando con mamíferos marinos, y cuando uno trabaja con mamíferos marinos, yo trabajé muchos años con vaquita, con delfines, te toca ver de frente la realidad, ¿no? Es una especie, es un animal que está interactuando con redes galleras, interactuando con pesquerías de forma negativa, están muriendo o se ven afectados, pero al mismo tiempo las personas que lo están impactando de alguna manera, son seres humanos, son personas que todos los días salen a trabajar, que todos los días tienen unas necesidades y que no, siempre digo esta broma, no están en una cripta planeando destruir el ecosistema. O sea, no hay, las personas no estamos pensando cómo vamos a mañana destruir el ecosistema marino, cómo vamos a hacer un daño. Simplemente ocurren situaciones por muchas razones. Entonces, cuando empezamos COVID, los dos estábamos haciendo nuestra investigación con la comunidad COMCAC, SERI, aquí en Sonora, enfrente de la isla Tiburón, y, nos, y otros amigos que también estaban en esa época, en esta parte, nos pusimos a pensar, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Qué se puede hacer diferente? De ahí nace el nombre Comunidad de Personas y Biodiversidad, de la vida, ¿no? De la diversidad que existe en el planeta. Pero en esa época, y desafortunadamente todavía hay gente que no lo cree o que no lo quiere hacer, no se pensaba en incluir al humano en la toma de decisiones, en la participación. No, todo era, se necesita proteger, se necesita cerrar, se necesita reglamentar, y todo era desde mesas, generalmente en la Ciudad de México, o en alguna oficina donde están los biólogos, donde está la gente de gobierno, pero no van y le preguntan a las personas qué se puede hacer para resolver un problema. Entonces ahí
nació Kobe con esas ganas de integrar, de trabajar con las comunidades pesqueras en México. Más o menos un dato, en México hay unas 10,000 comunidades a lo largo de toda la franja costera del país, con menos de 15,000 personas. Entonces, hay muchísimas comunidades desde un Acapulco, un Mazatlán, un Cancún, hasta pequeños pues, lugares donde hay familias, hay 4 o 5 familias, ¿no? Entonces, para nosotros era cómo hacemos que las personas participen en la toma de decisiones hacia los recursos, hacia la sustentabilidad, hacia la conservación, y no desde llegar a decir tú lo tienes que hacer. Y a lo largo de estos años, lo que hemos aprendido en COVID es que simplemente hay que ir y escuchar a las personas. Alguna vez con otra persona decíamos, es ir y tomar mucho café, hay que echarse el omeprazol, eh, y escucharlos, simplemente estar escuchando, porque las personas tienen preguntas en sus comunidades, tienen preocupaciones hacia lo que está pasando en sus recursos. Ya que los escuchas, es trabajar con ellos en resolver esas preguntas con ellos. COBI es una organización de la sociedad civil eh, con antecedentes siempre algo, científicos. Nosotros hacemos ciencia, hacemos artículos, tenemos preguntas científicas, pero es muy diferente hacer la pregunta científica con las personas que viven ahí, con las personas que dependen de los recursos y con ellos hacer el experimento o la solución, a diferencia de llegar con mi pregunta de investigación y decir, así la voy a resolver, y señor panguero, señor pescador, lléveme, trágame, hágame. Y que todavía, casi 25 años después, vemos esa actitud de muchas personas, ¿no? De llegar a las comunidades y simplemente pedir, no escuchar. Y ya que haces la pregunta, voy a poner un ejemplo para mayor claridad. Eh, las zonas de refugio pesquero o las reservas marinas son zonas que se cierran a la pesca, pero no es que yo o alguna gente exterior lo diga, sino es con la comunidad. Se les pregunta dónde eran los sitios donde se obtenían mejores capturas, dónde eran los sitios donde se obtenían menos capturas, qué sitio quieres que se vuelva a reponer, a restaurar. Y ya que haces eso, haces la zonificación con ellos, llegas a acuerdos con ellos, son acuerdos de ellos que deben de cumplir. Y el monitoreo no es el biólogo o la gente afuera, son ellos. Casualmente, por eso pongo el ejemplo, acá estamos en un proyecto ahorita en Yucatán haciendo eso, donde el pescador, la pescadora, son los que aprenden a bucear con tanque, aprenden a especies con nombre científico, 100 especies con nombre científico, a hacer un transecto, a contar las especies y después cómo pasar toda esa información a una base de datos y hacerle preguntas. Y ya que tienes respuestas, ir adaptando el, el manejo, ¿no? Este, ¿qué queríamos lograr? Simplemente que se escuchen a las personas y se integren a través de procesos participativos. Y en recientes años, bueno, en 2017 comenzamos un programa de igualdad de género en el mar, es decir, siempre yo siempre hago esa mala broma que siempre yo he ido a reuniones y lo único que veía era los mismos hombres más gordos y más pelones, tomando las mismas decisiones. Y no puede seguir eso. El 50% de las personas relacionadas a la pesca son mujeres. Y cuando pensamos en pesca, pensamos en un hombre en una embarcación. Pero atrás de eso hay toda una red de personas, desde las personas que limpian el pescado, las personas que cargan el pescado, las que los procesan, las que llevan las cuentas, la administración.
Entonces, ¿por qué no están esas personas sentadas para tomar decisiones? Ahí empezó todo un programa y recientemente el otro sector invisibilizado es las juventudes. Las, los, las juventudes de la pesca están ahí, van a seguir pescando, la pesca no se va a acabar. ¿Y cómo lo estamos integrando a la toma de decisiones? Entonces, para nosotros la participación es y seguirá siendo el pilar en la organización, cómo lograr procesos participativos, cómo aprender a escuchar a todas las voces que muchas veces nos están escuchando. Hasta ahí lo dejo, María José. No sé si contesté la pregunta, generalmente yo voy brincando por muchas partes. Sí, claro que sí. Y a mí me gustaría que nos contaras una transformación social y una transformación ecológica, ¿no? Que, que hayas visto en estos 25 años, tus favoritas, ¿cuáles serían? Yo creo que la transformación social que yo me ha tocado ver, y pongo un ejemplo, es un proyecto que llevamos desde el 2005 trabajando en Isla Natividad, que es una isla, la isla que está en el Pacífico, pequeñita, enfrente del Vizcaíno, abajito de Cedros. Ahí hemos trabajado con la cooperativa Buzos y Pescadores de la Baja California, una cooperativa muy organizada, haciendo excelente trabajo hacia la sustentabilidad. Y eh, teníamos con ellos unas reservas marinas, las estábamos monitoreando. Y las mujeres, las esposas, se acercaron y dijeron, oigan, ¿por qué ustedes no más trabajan con hombres? Y lo interesante fue que el proyecto lo llevaban las directoras, eran dos profesoras, dos doctoras, llevando todo ese proyecto. Entonces, volteamos y dijimos, sí, ¿por qué no están integradas las mujeres? Y se les capacitó en buceo, en tomar datos, y eso fue hace 7 años, yo creo, más o menos. Y al día de hoy, ese grupo de mujeres, las sirenas del mar, es impresionante el excelente trabajo. Son las que lideran los monitoreos en la comunidad y desde el año pasado son las que presentan en las asambleas los resultados para la toma de decisiones. Ya no es el biólogo, ya no es el señor, el hombre. Y estas mujeres no son socias. Y eso es una transformación completa, ¿no? Cuando hay un respeto de tu, tu mismo integrante de una comunidad haciendo monitoreo y les abres las puertas a las asambleas, que son muy importantes las asambleas en las cooperativas. Ese es uno de los ejemplos que, aparte de este grupo de mujeres, tienen Instagram, tienen Facebook, están constantemente subiendo fotos de su trabajo y es realmente inspirador. Eh, Tengo otras anécdotas o historias. Y transformador en términos ecológicos es, y aquí es bien importante, cómo cambio climático nos está metiendo ruido. Eh, Porque cuando tú cierras una zona a la pesca, se recuperan los recursos. Eso hay muchos artículos, ya está probado. Sin embargo, con cambio climático estamos viendo como iban las tendencias se ven distinto a lo que esperado, ¿no? Pero podemos ver aquí en la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir, es una reserva, un área natural protegida, enfrente ve aquí, ¿no? Es una isla, es la isla más oceánica en el Golfo de California, está en medio del Golfo de California. Empezó el proyecto con la CONAM, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas desde el 2000, y hemos visto cómo año con año, en el caso de las cabrillas sardineras, que es una especie que se pesca, que se consume, la población se ha mantenido. Ya tiene sus repuntes y va bajando, pero se ha mantenido, ¿no? Entonces, ver ese tipo de resultados en campo, de si se están recuperando los recursos, si está participando la gente, pues te cambia, te transforma completamente, ¿no?
Jorge, y ahora compártenos un poco las transformaciones en términos financieros, ¿no? Ya que COVID, como comentabas, ¿no? Empieza con 5 personas trabajando en un cuarto de lavadoras, comentaste, ¿no? Y ahora ya Es, hablar de un equipo, ¿no? De 36 personas, 4 oficinas, trabajando en 74 comunidades con 14 ecosistemas marinos. En términos del trabajo comunitario y también del trabajo académico, ¿no? La organización tiene un historial importante de producción, de coproducción de conocimiento. ¿Cuál ha sido qué recomendaciones, qué has visto en esas transformaciones financieras para poder escalar el impacto de la organización, no solo en México? Ahora, en los últimos 3 años, hemos iniciado colaboraciones con organizaciones de base en otros países. Cuéntanos qué has visto en yo esta creo que esto, en la parte financiera es, es, es muy interesante porque como hemos visto que bueno, uno, la filantropía es muy importante. Sigue siendo, y estamos terminando ahorita un artículo, ahorita casualmente que lo revisé la semana pasada, fue bien interesante que siempre hay esta filosofía de las comunidades no dan nada, no ponen un peso, no. E hicimos todo un análisis de varios años, de varios proyectos. Nos dimos cuenta, filantropía sigue siendo muy importante, definitivamente, en los apoyos de la filantropía a través de las OSCs para implementar proyectos. Pero también nos dimos cuenta que hay grupos, cooperativas, grupos pesqueros, comunidades que están haciendo proyectos de sustentabilidad pesquera que están ponen equipo, ponen dinero, ponen gasolina, ponen entre a veces hasta el 50% de los gastos de los monitoreos. Entonces, es bien interesante ver empezar a ver ese cambio. Lo que no hemos podido ver es realmente la inversión por parte de los mercados. Es una organización que lo está haciendo, Smart Fish, a través de Healthy Fish, pero no estamos viendo que los mercados estén pagando por la conservación, definitivamente. Eh, la industria privada, muy poco realmente, lo están haciendo, pero yo soy muy crítico, ¿no? Todavía sigue en la industria y el mercado esperan fotos y fotos bonitas con resultados inmediatos. Y ese es uno de los grandes retos. Y bueno, y aprovechando el foro que siempre lo digo, es, es esta frustración que todos tenemos y la gran pregunta es, ¿dónde están los bancos para ir a cambiar los carbones, el blue carbon, mis bonos de azules, ¿no? A mí me habían dicho en teoría, en clases, y lo hemos leído, que si tú conservas unas áreas, vas a tener blue carbons, vas a tener carbono azul y te lo van a poder cambiar para cuestiones de conservación, apoyos. Y no existe. Existen algunos ejemplos de manglar y siguen las eternas discusiones y eternas discusiones al respecto. Y además, otro gran reto que yo veo en la parte financiera es la desconexión completa de la realidad en campo con lo que los impact investment, por ejemplo, quieren dar, ¿no? Las impact investment, y tenemos la experiencia, llegan y ofrecen una cantidad de dinero que nadie puede tener la capacidad siquiera de manejar ese dinero, ¿no? Arriba, el menor es de $2 millones. ¿Qué haces con eso, no? Cuando muchas veces los apoyos para proyectos de conservación son sumamente pequeños, no hay una completa desconexión y esto lleva ya sus 5 años y no te estamos perdiendo un poquito, Jorge.
Jorge, te estamos perdiendo. Bueno, pues aquí Jorge se nos perdió. A ver, déjenme checar si se está reconectando. Y bueno, mientras aquí Jorge se reconecta, aquí ya está de vuelta. Nada como quedar en ridículo delante de más de 200 personas. Pero ya, en la era digital creo que todos hemos tenido esa angustia. Estaba comentando, nada más por último, María, este gran reto que hay acerca de la parte financiera. eh, Creo que es algo que hay que resolver pronto y lo dejaría ahí porque ahorita vamos a hacer un cambio eh, de estafeta debido a que cuando nos invitaron a participar, pues era nada más preguntas para mí, pero realmente yo ya estoy en la década pasada, y ahora las preguntas son para la gente nueva, la gente joven, que a lo mejor están menos amarguchis que uno, de las cosas sencillas. Entonces ahorita las preguntas son para ti, María. Espero que el público no se saque de donde mucho, pero María, en las mismas, pues, en la misma línea y tú desde otra perspectiva, ¿qué retos ves en los próximos 10 años para lograr conservación marina y pesca sostenible? ¿Y cómo se pueden solucionar? Y si nos puedes dar unos ejemplos. Sí, claro. Pues para mí el tema del financiamiento, que es el tema de este foro, es importante, ¿no? Ya lo comentamos en la sesión de la mañana, es consolidar financiamiento a largo plazo, especialmente con los actores menos representados, como que por mucho tiempo como organización estuvimos dando voz a las personas menos representadas en toma de decisiones y es momento también de traer al tema de financiamiento a los menos representados. Comentamos por la mañana que la filantropía tiene un periodo definido, limitado en tiempo de intervención, entonces necesitamos traer a otros actores a estas inversiones de largo plazo. Como tú comentabas, las comunidades vemos que sí están haciendo importantes aportaciones a temas de conservación de ecosistemas y pesquerías, y creo que son muy buenos negociadores y muy buenos, eh, porque como ellas y ellos están realizando el impacto, necesitamos esos puentes de conexión, ¿no? Porque como asociaciones civiles me parece que es momento de, de de dejar que otros sean los protagonistas, dar las herramientas. Nosotros como organización hace como 5, 7 años, ya veíamos que las comunidades nos decían, bueno, pues es tu proyecto, ¿no? Y decidimos cambiar eso de manera radical, de decir, no, es tu proyecto, si tú lo quieres terminar, termínalo, si quieres cerrar, ciérralo, si quieres abrir la reserva marina, ábrela. Y eso cambió totalmente, ¿no? La manera de liderar sus proyectos, de vender sus proyectos. Entonces, esto como organización nos ha funcionado mucho, ponernos como acompañantes del proceso en un sentido técnico,
como hacer los enlaces, ¿no? Con otros actores con los que generalmente no coinciden y también, bueno, otra cosa que hemos descubierto en el camino son las importantes contribuciones de estas comunidades a esta agenda global, a las agendas nacionales, ¿no? Y entonces eso les da como un posicionamiento más elevado en estas negociaciones. Entonces, creo que hablando de los retos, ¿no? Es como cómo integramos más esta conexión entre actores, cómo innovamos en términos de financiamiento, mezclando, no solo es como pedir recursos, dar recursos, ¿no? Es cómo hacemos un sistema em, que funcione. En la mañana hablamos de las cadenas de suministro, cómo nos integramos nosotros a esas cadenas de valor de manera que las empresas, los bancos se puedan hacer contribuciones como más en ese estilo. También necesitamos hablar un lenguaje más común, ¿no? Y eso creo que en los últimos años hemos avanzado. El uso de tecnología es fundamental, ¿no? Lo vimos durante la pandemia. Como organización nos resulta muy importante romper esta brecha digital. Con las comunidades vimos una transición digital por la pandemia. Hay que empujarla más para que estas comunidades, estas organizaciones pesqueras y otros grupos menos representados puedan acceder a más información, a más conexiones. Hay que hacerlo de manera con todos los principios de ética que esto requiere y obviamente sin perder pues la parte humana, ¿no? Que conlleva el trabajo comunitario. Y bueno, en términos ecológicos, ¿no? Esto es más, lo que acabo de comentar es más relativo a la relación entre actores que se movían en mundos diferentes y que ahora pues sabemos que coincidimos en los mismos sitios, intereses. Y en el tema ecológico, pues realmente tener esta visión de ecosistemas que nos permita asegurar la conservación de estos sitios prioritarios para las especies, para los servicios ecológicos. En la pesca, pues se pensaba antes que era los recursos eran infinitos y ahora, bueno, no ahora, desde los 90 nos hemos dado cuenta que no. Entonces, aquellos que demandan productos, ofrecen productos, pues tienen que estar en la misma página de, de la protección y restauración de ecosistemas marinos. Gracias, María. Quedan 5 minutos. Este, tus recomendaciones las quiero resumir porque las dijiste muy clarito, los protagonistas de la historia son las personas que están implementando, que están haciendo el proyecto, que son las comunidades. Reconocer las contribuciones que están haciendo hacia las agendas globales y el uso de herramientas digitales es prioritario. Y dentro de esas líneas, ¿qué, eh, qué ejemplo tienes tienes algún ejemplo o cómo se puede solucionar esta brecha entre un grupo, una cooperativa y el acceso a financiamiento para hacer conservación y pesca sostenible? Sí, pues lo que nosotros hemos promovido, ¿no? Lo hemos hecho a través de la tecnología, con el uso de una aplicación Pescadata, ¿no? Donde las y los productores pueden compartir
sus soluciones locales. Este es un espacio donde cualquiera puede entrar a ver esas soluciones. Em, Ahora que hemos estado trabajando con el sector de inversión de impacto para entender qué buscan, cómo lo buscan, ¿no? Hemos visto que las agendas globales, o sea, los compromisos internacionales están en su mente, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es tener la agenda común es esa agenda global, ¿no? La igualdad de género, la acción por la vida submarina, la acción climática, y decir, bueno, ¿qué están haciendo las comunidades y qué están apoyando los inversionistas de impacto? Em, es muy importante también saber temas de costos, saber temas de retornos, ¿no? Que generalmente las comunidades pues no contabilizan. Entonces con la aplicación pues estamos también promoviendo que contabilicen esta información de manera que las y los inversionistas puedan checar cuál es la rentabilidad de ese proyecto y cómo y qué significa en términos de retornos invertir en esos proyectos. Veo que Delfina estás. Y ya yo también vi que ya tenemos que cortar el rollo. Y bueno, Gracias. No, termina, perdón. sí, y pues finalizaría con, nosotros decíamos, tenemos una estrategia al 2027 y cuando la armamos decíamos, bueno, si dos cabezas pueden pensar mejor que una, pues 300,000 pensarán mejor y creemos que un colectivo grande, ¿no? Con un interés común que es la protección de los océanos y la pesca sostenible, puede impulsar esta innovación, ¿no? Que necesitamos. Ya no podemos seguir haciendo las cosas como solíamos hacer, las necesitamos hacer en grande, con nuevos esquemas y necesitamos unir nuestros recursos, ¿no? Ya tampoco por ese lado podemos ir solo. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a María José y a Jorge. La verdad que muy